Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Hemp Oro Iztac. El día de hoy me encuentro con mi compañera Livia. Hola, buenos días. Mucho gusto a todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Adriana Hernández, formamos parte del equipo de Hemp Oro Iztac y bueno, el día de hoy vamos a platicar un tema interesante que es el CBD de amplio espectro. Entonces, comencemos. Seguramente se han preguntado, pues, ¿qué es esto del CBD? ¿Qué es esto del THC? ¿Qué es esto de los diferentes tipos de extractos? Y justamente el día de hoy queremos explicar a detalle cuál es la diferencia entre esto. El CBD es cannabidiol, uno de los cannabinoides o fitoquímicos naturales que encontramos dentro de la planta del cannabis. Y bueno, estos trabajan dentro del cuerpo humano a través del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema inmune. El CBD es uno de los elementos de la planta del cannabis que se ha escuchado mucho al respecto. Es un elemento que tiene grandes virtudes, que tiene un efecto calmante, que tiene un efecto desinflamatorio, que hace muchos beneficios en tema de evitar, por ejemplo, puede coadyuvar a situaciones como la epilepsia o cuestiones de ansiedad. Y bueno, es el que más se conoce. Ahora se ha impulsado mucho comercialmente como el elemento más conocido y el elemento que más se ha ocupado para distintas versiones. Sin embargo, queremos explicarles varios detalles al respecto. Así es, en esta revolución del CBD, pues es muy importante que estemos informados, sobre todo para decidir cuál conviene tomar, ¿no? Existen más de 113 cannabinoides identificados, pero el CBD y el THC justo son los más investigados. Estos interactúan en el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema natural de nuestro cuerpo. Endo quiere decir dentro de, en nuestro cuerpo. Es un sistema que se descubrió alrededor de los años 60, 70. Hubo una primera investigadora que lo vio y luego hubo un hombre en Israel que ya empezó a estudiarlo como tal. Es un sistema que tiene muchos receptores, particularmente a nivel cerebral, que se le llamaron CB1. Son receptores dentro del cerebro, una amplia cantidad de ellos, y los CB2, que también son receptores para cannabinoides, que están a lo largo de todo nuestro cuerpo, particularmente en el sistema periférico, en las vísceras, y bueno, se dice que estos tienen más que ver con el sistema inmune. Estos receptores, por supuesto, pues lo que reciben, ¿no? Son cannabinoides, que son estas como llaves que se embonan perfectamente para causar efectos dentro de nuestro cuerpo. Efectos muy importantes. El sistema endocannabinoide es clave. Aparentemente, el momento de mayor actividad es al momento del nacimiento, con la leche materna, y hay fitocannabinoides que vienen de las plantas, que pues también embonan con estos receptores y hacen que actúe nuestro cuerpo con las particulares características de lo que necesita cada una de estas regiones de nuestro cuerpo. Se ha descrito el sistema cannabinoide, es fascinante, como el maestro de orquesta, el que ayuda a decirle a nuestras células que aumenten su actividad o que la disminuyan dependiendo de lo que se necesita, ¿no? Entonces, si los tambores están sonando muy fuerte, que le bajen tantito. Si necesitamos un poco más de trompetas, por favor, de este lado. Sí, es curioso porque el sistema endocannabinoide creo que no tiene mucho que se descubrió, me parece que fue en los años 90 y es parte del cuerpo, es como, por ejemplo, cuando te dicen, o yo en la escuela, ¿no? Tenemos un sistema reproductor, tenemos un aparato respiratorio, tenemos un sistema circulatorio, pero jamás me enseñaron acerca del sistema endocannabinoide y también creo que es clave porque pues es de reciente descubrimiento. Y entonces al hablar, como ahorita tú, de todos los beneficios y de cómo esta planta ayuda a amplificar, ¿no? El estado de salud, el equilibrio a nivel No, es verdaderamente sistema, fascinante. está Justo lo que increíble. tú mencionas ahora, lo Sí. que busca este sistema es el estado de equilibrio, la homeostasis, ¿no? Exacto. Entonces, este equilibrio dentro de las células, y por eso tiene un rango tan amplio de acción dentro de nuestro cuerpo, nos ayuda pues a cosas que parecieran totalmente contradictorias, y sin embargo, justamente actúa ahí porque es un regulador del sistema inmune, del sistema digestivo, de
los ciclos del sueño, de la actividad cerebral, pues de muchísimas funciones que suceden en nuestro cuerpo. Por ahí en alguna entrevista con una doctora escuchaba que decía que permite que las células se comuniquen entre ellas, ¿no? Y entonces permite una sinergia de las células, de diálogo, para llevar a cabo las funciones que deben de hacer, ¿no? Y entonces justamente ayuda a eliminar toxinas, la famosísima apoptosis, que es la función de la célula en la que decide eliminarse a sí misma, es decir, el, digamos, suicidio de la célula cuando ya no está en condiciones correctas, ¿no? Por ejemplo, en una situación de cáncer que tiene una degeneración de la célula, de muchísimos, se han perdido muchos datos genéticos y entonces le ayuda a ver que necesita, digamos, sacrificarse una célula por el bien del sistema y como sistema fortalece a toda la función de todo el cuerpo en beneficio justamente del sistema. Sí, y además el estado de ánimo. Entonces hablamos ya que no solo es a nivel cuerpo, sino también a nivel emocional. Claro. Y eso está padrísimo, ¿no? Es fascinante, realmente. Ok. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, que justamente lo que queríamos distinguir es entre tipos de extractos y aclarar, digamos, esto que escuchamos todo el tiempo de CBD, CBD. Sabemos que en otros países hay muchísimos productos ya, anaqueles enteros de extracto de CBD para el sueño, para los músculos, para la relajación, para las mascotas, para etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, queremos platicarles cuáles son las diferencias entre los tipos de extractos. Como bien mencionó Adriana, el CBD es uno de los cannabinoides que contiene la planta cannabis, que a su vez tiene distintas cepas, ¿no? Entonces sabemos que hay dos grandes vertientes, índica, sativa, que tienen distintas acciones, y cáñamo, que cáñamo también es otra cepa que se utiliza y se utiliza cada vez más para extractos con beneficios medicinales, para hacer suplementos que pueden ayudar a beneficiar nuestro cuerpo en muchísimos sentidos. Cuéntanos más, Adri. Exacto. Entonces, hay diferentes tipos de extracto y esto es porque cada término se refiere a que hay diferentes grados de diferenciación de componentes químicos de la planta. Entonces tenemos el de espectro completo, el de amplio espectro y el CB aislado, ¿no? Entonces, bueno, justamente, ¿no? Aquí son estas tres grandes ramas, digamos, o estas tres grandes formas de extraer. A lo que llamamos con el espectro completo es la planta entera, es decir, y esto puede hacerse, se hace mucho, por ejemplo, en casa, cuando tomas una planta y la sumerges en alcohol o en aceite, o tomas un té, ¿no? Tienes un extracto del espectro completo de una planta, es decir, va a tener todos los componentes químicos dependiendo de la cepa particular, y en nuestro país no sabemos tanto de cepas porque no han llegado este tipo de dispensiarios como hay de, digamos, nombre y apellido de la planta según sus particularidades, y cada una pues tiene distintos fitocannabinoides según el efecto que se busca lograr en balance con los elementos bioquímicos de la planta, ¿no? El espectro amplio, cuéntanos. Bueno, empecemos con el espectro completo, que es el que es más conocido y prácticamente contiene cannabidiol, una amplia gama de fitocannabinoides, todos los compuestos de la planta, pero a diferencia de amplio espectro, este sí contiene la sustancia THC, que es la sustancia psicoactiva. Creo que igual aquí podemos abrir un espacio rapidísimo para hablar sobre la diferencia entre marihuana y hemp, porque yo hasta la fecha con mis familiares, amigos, tendemos a confundir, ¿no? Y piensan que el extracto de hemp es el extracto de marihuana y la verdad es que no, como bien dices, ¿no? Son cepas diferentes, los compuestos, etcétera, son diferentes. Y entonces, con el hemp no es que te vayas a sentir drogado a que si tú te fumas un churro, ¿no? Pero el espectro de hemp, que es de espectro completo, sí tiene un cierto grado de THC, que eso cambia cuando se convierte a amplio espectro, que ahí es que le extraen todo, ¿no? El THC, y entonces se quedan todos los beneficios de la planta, todos los cannabinoides, fitoactivos,
excepto ya con esa sustancia, ¿no? Además, el amplio espectro, bueno, la planta, digamos, contiene un montón de elementos que son llamados terpenos. Los terpenos se usan mucho, se habla mucho de ellos en los aceites esenciales, en la aromaterapia, les da el aroma a las plantas y son elementos que al incorporarlos a tu cuerpo tienen amplísimos efectos medicinales de distintos tipos y pues que queremos beneficiarnos de ellos también, ¿no? Entonces, diferentes cepas tienen diferentes terpenos de los cuales podemos beneficiarnos y en el extracto de cáñamo en particular, que es un extracto que casi no contiene THC o que no contiene THC, dentro de la planta normal, sí buscamos el efecto del amplio espectro, que es el tipo de extracto en el cual eliminamos algunos de los elementos y buscamos particularmente otros elementos por sus beneficios terapéuticos, pero donde no se pierde el efecto completo. Cuéntanos del efecto entourage, Adriana. ¿Qué es? Pues es justo lo que tú estás mencionando, ¿no? Es la planta del cannabis es más que CBD, tiene diferentes elementos. Los terpenos son un compuesto importante que, por ejemplo, no encontramos en el CBD aislado, ¿no? El CBD aislado es la forma más pura de estos compuestos, donde se eliminan pues todos los ingredientes, ahí no encontramos el efecto séquito. Y bueno, en esta formulación no se ofrece el 100% de todos los beneficios, ¿no? Y aplicaciones medicinales del cannabis. Sí, y bueno, pues sabemos que el CBD ha tenido alta popularidad, en parte por las regulaciones que impiden que el espectro amplio sea utilizado, ¿no? Y sea solamente este beneficio. El CBD tiene grandes beneficios en términos de relajación, en términos de bajar la actividad simpática del cuerpo. Bueno, pues se utiliza mucho para este tipo de patologías como la epilepsia, ansiedad elevada, y bueno, pues mucho. Sin embargo, al ser un extracto exclusivo de uno de los componentes de la planta, el cuerpo puede a largo plazo tener efectos negativos, puede acumularlo en exceso, puede buscar compensar, nuestro cuerpo siempre tiende a la homeostasis, a buscar compensar lo que le falta, ¿no? Digamos, de la planta, ¿no? Entonces pasa lo mismo con vitaminas, si tomamos una sola vitamina, pues no, a lo mejor uno no va a actuar como querríamos que actúe, por ejemplo, la vitamina C necesita magnesio, o puede eliminar, ¿no? Actuar negativamente en nuestro cuerpo, donde justamente usamos de más alguno de los elementos para compensar el exceso de este elemento en particular, ¿no? Entonces, extracto de amplio espectro tiene todas las diferentes componentes de la planta y este famoso efecto séquito o entourage, le llaman, hace que actúe y que es nada más, no son los elementos aislados, sino es como la sinergia de la planta que permite una actuación y una amplificación, digamos, de los elementos de la planta como la naturaleza los diseñó, digamos, ¿no? Para interactuar con nuestro sistema endocannabinoide y por lo tanto activar el funcionamiento correcto de las células y buscar el balance de todo nuestro sistema. Y eso lo encontramos en nuestro extracto de hemp Focus, que aquí como pueden ver en la pantalla, pues bueno, el plus que ofrece es justamente el efecto séquito, ¿no? Es la sinergia lograda por todos los componentes de la planta del cannabis. Estos componentes trabajan juntos, ¿no? Colaborativamente para potenciar los beneficios de la planta. Cada compuesto tiene ciertas propiedades terapéuticas y justo lo que hace es maximizarlas, ¿no? Y mitiga posibles efectos secundarios. Entonces es una maravilla nuestro Focus. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Ojalá que hayamos podido abonar un poquito a su conocimiento, a su curiosidad de investigar un poco más y a darse la oportunidad de conocer este producto de altísima calidad que tiene muchísimos beneficios terapéuticos, que es un suplemento que coadyuva a tu cuerpo a hacer las funciones que le corresponden, a estar saludable, a beneficiarse de esta planta maravillosa. Nos vemos en otra transmisión. Hasta Gracias. Pronto. Bye.